Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Estamos iniciando ya la unidad número 4 correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Buenas licenciado. noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles escuchar y saludar también, corresponder al saludo que ustedes han emitido a través de este medio de comunicación. Y de esas características igual. Iba a hablarle al compañero que estaba con Redmi, pero ya le identifiqué quién es. A un gusto poderle saludar. Recuerden que tienen que estar con nombre y apellido, pero bueno, ya. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar con el desarrollo del material, obviamente que tenemos en nuestra aula virtual, el material de apoyo. Y vamos a iniciar con el desarrollo, con el desglose del tema que obviamente se ha preparado para la presente hora. Y justamente vamos a hablar sobre el Ecuador frente a los conflictos mundiales que se dio. Obviamente, el mundo ha soportado dos guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial han sido bastante catastróficas y obviamente han afectado, pese a que Ecuador no ha sido un país que ha aportado o ha participado activamente dentro de estos conflictos, obviamente se ha visto involucrado de una forma paralela a todos estos problemas desde el punto de vista social, sobre todo económico, financiero, pues obviamente todos los productos que se iban elaborando o que se producen en nuestro país, en esas épocas obviamente dejaron de consumirse en países que entraron en este conflicto. Vamos a ver cuáles son las características más importantes de estos eventos. Y vamos justamente a ver, en esta primera etapa vamos a ver las implicaciones globales, en qué consiste, cuáles son las implicaciones globales, obviamente a nivel de nuestro globo terráqueo, cuál es la posición o la implicación del Ecuador, si está directamente correlacionado o no. A lo largo del siglo XX, el Ecuador se insertó cada vez más profundamente en el mercado mundial. Dicho de otras maneras, todo lo que nosotros producíamos, especialmente los productos emblemáticos hasta aquella época, que era el cacao y el café, no se consumía aquí, sino la mayoría obviamente eran comercializados o exportados a nivel mundial. Y obviamente estos eran comercializados justamente como su nombre lo indica, en el mercado mundial. Por ello, los grandes conflictos internacionales tuvieron mucha repercusión con nuestro país. Las guerras mundiales impactaron la economía ecuatoriana. En la Guerra Fría, por ejemplo, el país tomó partida por Estados Unidos y llegó inclusive a romper relaciones con la Unión Soviética y los países comunistas. Como hemos visto ya en clases anteriores, las corrientes neoliberales que dominaron en el mundo impactaron también en nuestro país. Varios conflictos internacionales también incidieron en el Ecuador de inicios del siglo XXI. Y obviamente, si ustedes pueden observar qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el alza de los combustibles en la actualidad. En la actualidad vivimos un conflicto en Medio Oriente, en el cual obviamente determinados países obviamente están participando en este conflicto, como es Irán, como es Israel y Estados Unidos. Si bien es cierto, al igual que la pandemia, cuando inició la pandemia del COVID-19, nosotros dijimos, uy, está por China andando ese virus, que va a llegar nunca acá. Nosotros nos confiamos y obviamente después tuvimos las repercusiones bastante severas. Lo mismo sucede con este tipo de conflictos, con este tipo de guerras. Si bien es cierto, se encuentran en este conflicto en la actualidad en Medio Oriente, pero obviamente repercute directamente en la economía a nivel internacional y obviamente también nos acarrea problemas a nosotros. Es por eso que los combustibles, los derivados de combustibles y otros elementos obviamente suben y van a seguir subiendo su precio. Justamente ustedes ven el estrecho de Hormuz se encuentra bloqueado tanto de parte y parte y obviamente eso impide la salida del petróleo y por ende los Estados Unidos empiezan obviamente a escasear determinados derivados del petróleo y obviamente eso empieza a subir sus costos. Y dentro de estas características justamente vamos a ver Ecuador y el mundo. Sucesivos gobiernos del país han mantenido adhesión a las políticas de Estados Unidos.
Algunos de los presidentes norteamericanos como Kennedy y obviamente al momento Obama han tenido simpatías y respaldo en grupos representativos de la sociedad. Haber cedido a Estados Unidos una base militar en Manta y las propuestas de celebrar un tratado de libre comercio, el famoso TLC, con Estados Unidos han despertado mucha polémica. Especialmente este tratado del TLC obviamente es bastante perjudicial. Hasta aquella época, obviamente, el presidente de Estados Unidos obviamente figuraba como Barack Obama. Pero lamentablemente hoy en día ustedes ven todos los cambios que se ha dado en función de la política y obviamente incluso hasta nuestros mismos migrantes se ven obviamente amenazados en su estabilidad, tanto las personas que tienen su residencia como peor aún los que se encuentran en calidad de indocumentados. Entonces, algo bastante complicado y complejo, la vida que están pasando y los problemas que están pasando también nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. En relación al famoso Tratado de Libre Comercio, el TLC, es bastante perjudicial. Si bien los Estados Unidos se deshace de productos que son considerados para ellos ya basura, son chatarras, son obsoletos, obviamente entran a nuestro territorio y eso va a buscar que las pequeñas y medianas empresas desaparezcan. Obviamente empiezan a ingresar productos más bajos en su costo y obviamente no pueden competir en relación a costo-producción con los productos nacionales y por eso, ¿qué es lo que busca el TLC? Eliminar tanto a las pequeñas y medianas empresas. Pero en general la opinión pública ha cuestionado las políticas norteamericanas de intervención en América Latina. Todo lo que han venido haciendo es bastante nefasto, o el resto del mundo, y ha rechazado la idea de mantener fuerzas extranjeras en el territorio nacional. En el Ecuador se ha visto con simpatía e interés el proceso de la Unión Europea y se ha generado crecientes expectativas por el enorme crecimiento de la región Asia-Pacífico, ya que se dice que ella será el centro económico a nivel mundial y así se lo está ubicando y así se está superponiendo porque justamente esta región, esta unión de países asiáticos, Asia-Pacífico, obviamente esto ha permitido que determinados países obviamente se fusionen, así como en la Unión Europea, y de esa manera obviamente generen una fuerza en cuanto a economía, en cuanto a diferentes determinaciones, obviamente, económicas y sociales en relación a los países que se van agrupando en este tipo de uniones de países. Lo propio sucede con la Unión Europea. La mayoría de sus países, por ejemplo, se manejan con una sola moneda, que es el euro. Si ustedes van a España, si ustedes van a Francia, si ustedes van a Italia, ustedes verán que obviamente se manejan directamente con un solo tipo de moneda. Cada uno de los países, obviamente, que están correlacionados, obviamente, con están relacionados en esta asociación de países. Lo mismo, obviamente, se busca acá en América Latina, pero lamentablemente las divergencias que existen entre países, obviamente, no se ha logrado concretar una unión de países latinoamericanos que obviamente se superpongan a las potencias ya existentes a nivel global. Dentro de estas características podemos hablar de Ecuador y Latinoamérica. Solamente vamos a tomar una referencia dentro de nuestra región. En el Ecuador se sintieron las influencias de los procesos latinoamericanos desde los años 60. Por ejemplo, la Revolución cubana impactó en la sociedad toda. Los grupos de izquierda tuvieron a Cuba y a Fidel Castro como referentes políticos. La derecha, aliada a los intereses norteamericanos, vio a la revolución como un peligro y obviamente la combatió. En nuestros tiempos el debate continúa, pero se acepta ampliamente que Cuba ha logrado éxitos importantes relacionados al campo de la educación, de la salud. Se ve bien por ello que ese país colabore con el nuestro en equipos, o, por ejemplo, de alfabetizadores o con brigadas médicas que tratan enfermedades como el cólera y otras epidemias. En algunos sectores del país, sin embargo, se ponen reparos a su sistema político. Las luchas de los pueblos contra las dictaduras han sido muy populares en el Ecuador.
además del caso de los insurgentes cubanos contra las dictaduras de Batista. La opinión pública nacional estuvo a favor de los sandinistas en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Regálenme unos minutitos nomás. Continuamos con el desarrollo de nuestra clase y justamente vamos a continuar y vamos a ir revisando justamente el tema en relación también a los conflictos, por ejemplo, el conflicto colombiano. Es uno de los problemas que tuvimos, pero obviamente esto se suscitó por una correcta, por falta de una correcta determinación o delimitación de los límites entre Ecuador y Colombia. El conflicto que mayor impacto ha tenido en el Ecuador a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI justamente es el del que mantuvimos con nuestro vecino país Colombia. En ese país, desde los años 50, las condiciones sociales y políticas generaron una permanente situación de violencia. Grupos insurreccionales se han mantenido sobre las armas y han enfrentado violentamente al Estado colombiano. Hasta los años 90, esa situación había tenido una influencia más bien reducida en nuestro país, que se veía como una isla de paz. Cuando el conflicto se ha agudizado y especialmente cuando se ha puesto en marcha el llamado Plan Colombia, respaldado por Estados Unidos, Ecuador ha tenido que afrontar situaciones cada vez más complejas. Por una parte, la violencia e inseguridad de la sociedad colombiana han provocado una corriente de desplazados que pasan la frontera y llegan al norte de Ecuador en busca de seguridad y también trabajo. La inmensa mayoría de ellos son gente de paz que ha venido a contribuir al crecimiento económico del Ecuador, pero también han llegado delincuentes. En el Ecuador, la opinión pública cree que el país debe condenar todo acto de violencia y promover que se llegue a una solución pacífica en relación a los conflictos colombianos, como en sí obviamente ha generado todos estos problemas. Y obviamente aquí tenemos a continuación, justamente dentro de este tema, vamos a ver este pequeño extracto, este pequeño documento en relación a Ecuador frente a las dos guerras mundiales, que es la parte determinante. Pese a que en la segunda etapa de nuestra clase justamente iremos analizando un poco más cómo se dio el Ecuador frente a las guerras desde un punto de vista ya más histórico, con fechas y otros acontecimientos importantes que se han venido dando justamente dentro de esas actividades. En los años de la Primera Guerra Mundial, esto es dentro de los años 1914 a 1818, el Ecuador sufrió restricciones en las importaciones de cacao, pero el colapso llegó cuando al fin del conflicto los países europeos se enfrentaron o entraron en recesión económica, que no les permitía importar la materia prima para fabricar, por ejemplo, chocolates. Fue así como la guerra y sobre todo la posguerra influyeron de forma negativa en la economía ecuatoriana. El país entró en una crisis que duró hasta los años 40 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los años 1939 a 1945, el mercado europeo para los productos de exportación fue seriamente restringido. Después del ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, se llevó a la guerra a Estados Unidos. La presión de la política de buena vecindad del presidente Roosevelt llevó a los países latinoamericanos a apoyar a los aliados. La Confederación Panamericana de Río de Janeiro de enero de 1942 promovió que la mayoría de los países, entre ellos Ecuador, declararan la guerra a las potencias del eje. Con la Conferencia de Río de Janeiro en el año de 1942, Ecuador fue presionado para suscribir el protocolo de límites con el Perú, en el que se cedió buena parte de nuestro territorio que había declarado por más de un siglo.
fue el precio que pagó nuestro país para que se diera un apoyo continental a la participación de Estados Unidos en la guerra. El país además permitió el establecimiento de bases navales y aéreas estadounidenses en Galápagos y en la península de Santa Elena, y eso repercutió bastante, sobre todo en la fauna, en la flora y en la fauna de estos sectores. Esto en cuanto a a los aspectos más importantes que obviamente podemos denotar del tema que hemos ido analizando. Vamos a reforzar y vamos a ir viendo un artículo adicional, vamos a ir viendo justamente la relación jurídica del Ecuador ante la Primera Guerra Mundial, de la neutralidad a la ruptura de relaciones. Es el tema obviamente del siguiente artículo, el cual nosotros vamos a ir analizando y obviamente nos va a servir para reforzar los conocimientos obviamente que hemos ido revisando en esta hora de clase. Como les había mencionado, la relación jurídica del Ecuador ante la Primera Guerra Mundial, de la neutralidad a la ruptura de relaciones. Vamos a ver cuáles son las características más importantes de estas actividades. Y obviamente ese es un trabajo investigativo en el cual se determina que este trabajo exploró cuál fue la reacción desde una perspectiva jurídica del Ecuador ante la Primera Guerra Mundial. Esto implica una revisión de las decisiones de carácter normativa que se tomaron en el país entre julio de 1914 a enero de 1919. Como veremos, nuestro país transitó desde la posición de estricta neutralidad, con cierta simpatía hacia Francia, a la ruptura de relaciones con Alemania, esto como un reflejo claro de su posición pro aliados, pero fundamentalmente pro norteamericana, que asumió posteriormente el país y que se mantuvo durante muchos años. Dentro del desarrollo de este trabajo, obviamente se revisan temas importantes desde 1332, registros oficiales, obviamente distribuidos así en 618 de administración, de la administración de plaza, desde el 568, correspondiente al día 28 de julio de 1914. Y así una serie de documentos, obviamente, que están recabados dentro de este proceso de investigación y que vamos a ver desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, cómo se vivió durante todos los mandatos de los diferentes presidentes. Por ejemplo, al estallar la Primera Guerra Mundial, el Ecuador vivía un segundo mandato presidencial de Leonidas Plaza Gutiérrez, y liberal acusado por militares pro-alfaristas y pro-dradistas de ser responsable de instigar los asesinatos de Loy Alfaro y del general Julio Andrade. Debido a ello tuvo que enfrentar una serie de insurrecciones, particularmente en la provincia de Esmeraldas, donde actuaban grupos guerrilleros encabezados por Carlos Concha. Esto obligó a dirigir gran cantidad de sus recursos económicos para encarar obviamente lo que sucedía en el norte de nuestro país, los diferentes conflictos. Obviamente dentro de estos procesos de conflictos a nivel global, también obviamente esto permitió. Entonces, estas son las características en cuanto también los diferentes escenarios que también se dieron dentro de nuestro país, muy aparte de lo que se estaba viviendo a nivel global con la Primera Guerra Mundial. El conflicto terminó luego que Carlos Concha fue detenido y los rebeldes fueron administrados por el nuevo presidente Alfredo Baquerizo Moreno, durante cuya presidencia terminó la Primera Guerra Mundial. En el año de 1914 comenzó la crisis del cacao debido a la caída del precio de la pepa de oro, como se lo conocía al cacao, en los mercados internacionales. Esta es una crisis que duró hasta 1925 con la casi desaparición de las plantaciones. El precio disminuyó de 21 sucres a 10 sucres. Esto porque los tres mercados más importantes de la pepa de oro, como fue Alemania, Francia e Inglaterra, prohibieron su importación. Además, incrementaron los costos de los fletes y seguros debido a la priorización que se dio al transporte de material bélico, y se incrementó la oferta internacional del cacao. Posteriormente, las plantaciones fueron afectadas por la monilla,
y la escoba de la bruja, que provocaron una disminución de la producción, al tiempo en el que el precio llegó a caer hasta a 5,77. Paralelamente se incrementaron los precios de las manufacturas importadas, lo cual llevó a que la moneda se devalúe en 2,25%. Este proceso se dio pese al alivio monetario que se vivió entre los años 1918 a 1920 por el incremento del precio del cacao. Dicho incremento fue el resultado del crecimiento del mercado norteamericano, lo que significó el inicio de una dependencia tanto política como económica de los Estados Unidos que desplazó a los países europeos. Plaza Vaquerizo Moreno construyeron o contribuyeron a la modernización institucional del país, especialmente Plaza, quien ejerció una significativa influencia en la vida nacional. La etapa liberal, en opinión de Enrique Ayala, es el movimiento más relevante de formación del Estado Nacional. Sin embargo, estos gobiernos decidieron de forma significativa ante los intereses de la banca privada guayaquileña, inaugurando el periodo plutocrático que finalizó con una revolución, lo que fue la Revolución Juliana en el año de 1925. Esto debido a que el presupuesto estatal dependía de gran parte de los impuestos que se cobraban por la exportación del cacao. De ahí la dependencia presupuestaria de los préstamos otorgados por los bancos costeños, como veremos la llamada ley moratoria. Se aprobó para favorecer a los bancos guayaquileños, en particular al Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil de Francisco Urbina Jado. Ustedes pueden observar que desde estos espacios también ya se vivía estos procesos en cuanto a este proceso de corrupción y de beneficio a la banca particular. Esto en cuanto a estas determinaciones. En la época de Vaquerizo Moreno se abolió la prisión por deudas a premio personal que se lo conocía y se estableció la jornada laboral en un máximo de 8 horas diarias y 6 días a la semana en todos los empleos. Y eso también fue una de las etapas importantes dentro de este proceso. Nos declaramos neutrales frente a esta Primera Guerra Mundial y como ha sucedido con la Segunda igual, nosotros nos declaramos neutrales en una primera etapa. Eso quiere decir que no participamos ni de uno ni de otro bando. En la parte final del mensaje del presidente Plaza del Congreso Ordinario de 1914 se expresó la preocupación por el inicio de la guerra y el impacto económico que a raíz de esta conflagración, afirmó el presidente, se empezó a sentir en nuestro país. Obviamente, diferentes aspectos importantes. Por ejemplo, en momentos de cerrar este mensaje, ha llegado a nuestro país la nueva dolorosa de haber estallado en el continente europeo la guerra más terrible y vasta que registra la historia de los siglos, y en la que hasta este instante aparecen comprometidas 5 naciones, sin que sea posible calcular la extensión posterior que ella pueda alcanzar. Ya obviamente se respiraba, obviamente, todos estos conflictos bélicos que iban escalando conflictos. Lamentamos profundamente que los países más cultos de la tierra se hayan visto en el caso de apelar al recurso de las armas para solucionar conflictos de su diplomacia, y hacemos votos porque cuanto antes termine esa inmensa conflagración que tiene proyecciones multinacionales, ya que sin poder evitarlo todos los comercios, todas las finanzas, todas las industrias y todos los países del globo van a sufrir directa o indirectamente las consecuencias de esa inmensa lucha armada entre las naciones que regulan los intercambios internacionales. Y obviamente, como les había mencionado, en la actualidad también, vuelvo a repetir, también estamos sintiendo los estragos en relación a el conflicto que se vive en Medio Oriente. En el Ecuador ha repercutido en el acto del efecto de esa guerra y debemos exponernos a la adopción de algunas medidas preventivas contra la serie gravitatoria que van a producir en nuestra situación económica, fiscal y también particular, las hondas perturbaciones de los mercados europeos. Obviamente es una de las etapas bastante importantes
y peligrosas, obviamente, dentro de los procesos económicos que se dan. Es igual, hagan una correlación, por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19. ¿Qué es lo que suscitó con el COVID-19, especialmente con la economía? No solo en nuestro país, no solo en nuestra región, sino a nivel global. Prácticamente la mayoría de las personas quebraron, los grandes, medianos negocios igual se vieron afectados. Lo mismo sucede con una guerra. Tienen las mismas repercusiones peligrosas en relación al desarrollo de estas actividades. Dentro de estas determinaciones, el 17 de agosto de 1914, a 20 días de iniciada la guerra, Ecuador declaró su neutralidad. Esto se reiteró más tarde mediante un nuevo decreto ejecutivo de fecha 28 de noviembre, en el que se aprueba una serie de reglas adicionales a la Convención de La Haya para asegurar el estricto mantenimiento de la neutralidad internacional. Estas medidas parecen condicionadas por la acusación que hizo Inglaterra que el gobierno de Ecuador había violado la neutralidad. Se le acusó de que buques alemanes habían usado las Islas Galápagos para provisiones y que en Guayaquil se había utilizado las comunicaciones inalámbricas para las comunicaciones, obviamente, de este conflicto. Posteriormente, en los primeros días de enero de 1915, se informó al gobierno que cerca del archipiélago de Galápagos se encontraba el buque japonés Kurama. Por ello, se transmitió una queja al embajador de ese país por el acto de permanecer en aguas internacionales del Ecuador por más de 24 horas, ignorando una norma, una forma notificación de abandonarlas dentro de este término y sin ofrecer ninguna razón adecuada para ello. Entonces también generaban una serie de problemas en relación a la aplicación de este proceso de neutralidad que también se iba desarrollando. Obviamente que Ecuador, obviamente, estaba dentro de estos procesos. Esta parece la razón para que en enero de 1915 se reafirme la neutralidad y se emita un nuevo decreto con medidas adicionales a las ya tomadas y las establecidas en la Convención de La Haya del 18 de octubre de 1907. Para reiterar la neutralidad ecuatoriana, esto se complementa con la expedición del reglamento de visitas de buques de guerra extranjeros a puertos ecuatorianos que se publicó el 26 de enero de 1917. Si ustedes pueden observar, obviamente el trabajo de los presidentes cuando se dan este tipo de conflictos, incluso dentro de los procesos de neutralidad, es bastante amplio, bastante cansado desarrollar todas estas actividades. El camino tomado por Gran Bretaña para su protesta fue solicitar a Estados Unidos que remitiera la situación y que de no hacerlo actuaría directamente porque Galápagos tiene gran importancia para el pueblo ecuatoriano y ese pueblo en consecuencia debe conocer lo sucedido. Obviamente las amenazas en aquella época de las potencias también fue uno de los detonantes más peligrosos por el cual obviamente Ecuador también podría entrar directamente a ser atacado por estas potencias, por considerarlos obviamente que estaban colaborando con grupos enemigos. Recordemos que tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial se formaron dos frentes, los países del eje y de la Triple Entente. Entonces, ellos fueron prácticamente quienes se enfrentaron, pero obviamente al ser una asociación de países, tanto de bando y bando, eso generó una inestabilidad en cuanto a la tranquilidad del resto de países, no solamente del Ecuador, que se buscaban mantener neutrales dentro o en relación a este conflicto. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando al final dentro de este tema bastante importante, que también es parte de la historia importante que nuestro país ha tenido que soportar también dentro de los conflictos internacionales. Volveremos a topar más temas en las siguientes clases. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así es que nos vemos a partir de la siguiente hora. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.